Cada 22 de mayo, la Iglesia recuerda a Santa Rita de Casia. Santa Rita nació en mayo de 1381, justo un año después del fallecimiento de Santa Catalina de Siena. Su lugar de nacimiento está ubicado cerca del pequeño pueblo de Casia, a unos 60 kilómetros de Asís, en la región de Umbria. Sus padres, Antonio Mancini y Amata Ferri, eran conocidos por su fe y por actuar como mediadores en conflictos locales. Los habitantes del lugar los respetaban por su habilidad para calmar enfrentamientos y restaurar la armonía en la comunidad. Desde su nacimiento, se creía que Santa Rita estaba destinada a algo especial por parte de Dios. Según una antigua historia, cuando aún era bebé y dormía plácidamente en una canasta, un grupo de abejas blancas comenzó a volar a su alrededor. Estas depositaban miel en su boca sin provocarle ningún daño ni hacerla llorar. Un campesino testigo de la escena intentó alejarlas con su brazo, el cual estaba lesionado, y al hacerlo su herida se curó de manera instantánea. 2 siglos después del fallecimiento de Santa Rita, comenzó a observarse un fenómeno curioso en el convento de Casia. Cada año durante la Semana Santa, aparecían unas abejas blancas que salían de las paredes del monasterio y permanecían allí hasta el 22 de mayo, día de su festividad. Luego desaparecían hasta el siguiente año. Al enterarse de esto, el Papa Urbano VIII solicitó que una de esas abejas fuera llevada a Roma. Tras examinarla con detalle, le amarraron un delgado hilo de seda y la soltaron. Tiempo después, fue encontrada nuevamente en su nido original en Casia, a más de 130 kilómetros de distancia. Los padres de Santa Rita, aunque no contaban con educación formal, le transmitieron desde su infancia una profunda devoción por Cristo, la Virgen y los santos más venerados. Santa Rita, al igual que Santa Catalina de Siena, nunca asistió a clases ni aprendió a leer o a escribir de manera convencional, mientras que a Santa Catalina se le atribuye el milagro de haber recibido el don de la lectura por intervención divina. En el caso de Santa Rita, su fuente de sabiduría y consuelo fue siempre el crucifijo. Desde muy joven Santa Rita deseaba consagrarse a Dios y vivir como religiosa. Sin embargo, Antonio y Amata, ya mayores, decidieron que lo mejor para su hija era el matrimonio y arreglaron su unión con Paolo Ferdinando. Aunque esta decisión fue contraria a sus deseos, ella la aceptó con humildad. Su vida con Paolo no fue fácil. Pronto mostró ser un hombre agresivo, infiel y entregado a los vicios. A pesar de todo, Santa Rita permaneció a su lado, sosteniéndose en su fe y entregándose a una vida de oración, paciencia y sacrificio. De esa unión nacieron 2 hijos gemelos, quienes heredaron el carácter impetuoso de su padre, lo que llenó de inquietud a su madre, que nunca dejó de interceder por ellos. Pasaron 20 años antes de que Paolo diera muestras de arrepentimiento. Finalmente, tocado por las constantes oraciones de Santa Rita, pidió perdón y prometió cambiar. Durante un tiempo, vivió transformado, compartiendo con ella una vida centrada en Dios. Pero esa paz fue breve. Viejas enemistades aún sin resolver lo alcanzaron. Una noche, Paolo no regresó a casa. Santa Rita, conocedora de su nueva forma de vida, supo de inmediato que algo estaba mal. Al día siguiente, confirmaron sus temores. Paolo había sido asesinado. El dolor por su pérdida fue aún mayor al ver que sus hijos ya adolescentes juraron vengar a su padre. Ni las palabras ni las lágrimas de Santa Rita lograban calmar su deseo de represalia. Temiendo por sus almas,
pidió a Dios que interviniera, incluso si eso significaba que ellos murieran antes de cometer un crimen que los alejaría de la gracia divina. Su plegaria fue escuchada. Ambos jóvenes cayeron enfermos. Durante su convalecencia, Santa Rita les habló con ternura sobre el perdón y el amor. Antes de partir de este mundo, sus hijos renunciaron al deseo de venganza y perdonaron a los asesinos de su padre. Tras quedarse sola, Santa Rita no se dejó dominar por la desesperanza ni por el dolor. Decidió seguir el llamado que desde joven había sentido: dedicarse completamente a Dios. Deseaba formar parte de la comunidad de las hermanas agustinas en Casia, pero su ingreso no fue sencillo. En aquel tiempo no era bien visto que una mujer viuda, y menos aún con un esposo asesinado, ingresara en la vida religiosa. Las dudas sobre su pasado aún pesaban. Ante el rechazo, volvió a refugiarse en la oración, como lo había hecho siempre. Fue entonces cuando ocurrió algo fuera de lo común. Mientras dormía, escuchó claramente que la llamaban por su nombre. Rita, Rita, Rita. A la tercera vez, se levantó y abrió la puerta. Frente a ella estaban tres figuras que reconoció de inmediato: San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista, este último a quien ella veneraba desde su niñez. Ellos le pidieron que los siguiera. Guiada por ellos, atravesó las calles oscuras de Rocaporena hasta llegar al monte donde solía rezar. Allí sintió cómo la levantaban suavemente y era transportada hasta Casia. Cuando despertó de ese momento espiritual, se encontró dentro del convento de Santa María Magdalena. Las monjas, impresionadas por lo sucedido, comprendieron que aquello era una señal divina y no se atrevieron a negarle la entrada. El mismo año, en 1417, Santa Rita fue recibida en la comunidad y profesó sus votos. Durante su primer año en el convento, Santa Rita atravesó momentos de prueba. En una ocasión, su superiora quiso medir su obediencia de forma concreta. Le pidió que regara diariamente una planta que estaba seca y sin vida. Santa Rita cumplió la orden con constancia y sin queja. Al poco tiempo, ocurrió algo sorprendente. La planta volvió a la vida, floreció y dio racimos de uvas. Ese fruto fue más tarde usado para preparar vino destinado a la celebración de la misa. A día de hoy, esa vid sigue produciendo. Durante la Cuaresma de 1443, llegó a Casia un predicador llamado Santiago de Monte Brandone. Su sermón sobre la pasión de Cristo conmovió profundamente a Santa Rita. Al regresar al convento, le pidió a Jesús que la hiciera partícipe de sus padecimientos. En respuesta a su oración, recibió una herida en la frente, como si llevara una espina de la corona de Cristo. A diferencia de otros santos que recibieron estigmas acompañados de aromas agradables, en su caso, la llaga desprendía un olor fuerte y desagradable, lo que la obligó a vivir apartada del resto de la comunidad. Durante 15 años permaneció en aislamiento. Sin embargo, cuando expresó su deseo de participar en el jubileo en Roma, Dios le concedió un respiro. La herida desapareció temporalmente, permitiéndole viajar. Apenas volvió al convento, la marca volvió a manifestarse y con ella su vida de reclusión. Hacia el final de su vida, ya enferma, pidió a Dios una señal de que sus hijos estaban en su presencia. En pleno invierno, una rosa floreció en el jardín de su antigua casa en Rocaporena. Más adelante, hizo una segunda petición, y esta vez recibió un higo fresco del mismo lugar cuando todavía no era temporada.
Sus últimos años estuvieron marcados por el sufrimiento físico. Una enfermedad dolorosa la dejó postrada en una sencilla cama de paja durante 4 años. Aún así, se mantuvo serena, con plena confianza en Dios, aceptando el deterioro de su cuerpo como parte de su entrega. Durante ese tiempo, pidió ver una vez más las flores de su tierra natal. Milagrosamente, en pleno invierno, crecieron unas rosas en el pequeño huerto de Rocaporena. Le llevaron algunas y ella las recibió con una sonrisa, tomándolas como un regalo del cielo. En el momento de su partida, ocurrida en 1457, su celda se llenó de luz y las campanas comenzaron a sonar sin intervención humana, como si el cielo celebrara la llegada de un alma fiel. Aquella muerte fue en realidad una victoria. La herida que llevaba en la frente desapareció al morir y en su lugar quedó una pequeña marca de color rojo intenso con un aroma agradable. Aunque el plan era velarla en el convento, la cantidad de personas que acudió obligó a trasladarla a la iglesia. Desde entonces, ese perfume nunca se desvaneció. Su cuerpo nunca fue sepultado. Al principio fue colocado en un ataúd de madera, pero con el tiempo se cambió por uno de cristal, donde permanece hasta hoy para ser venerado por miles de fieles que la visitan, confiando en su ayuda y orando por su intercesión. A lo largo de los siglos, su cuerpo se ha conservado en estado incorrupto, lo que ha aumentado aún más la devoción. En 1900, el Papa León VIII la proclamó santa, reconociendo públicamente su vida ejemplar y su cercanía con Dios. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros.